aquí nuevamente. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de Lengua Materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente, de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? En esta ocasión nos enfocaremos en analizar tramas, voces y fuentes literarias en los textos narrativos latinoamericanos. Vamos a ahondar en conceptos clave para la comprensión de los cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea, tales como los tipos de tramas lineales y no lineales, los desenlaces abiertos y cerrados y las voces narrativas. Con lo que me gusta leer literatura latinoamericana, profesora. Me emociona mucho esta sesión. ¿Qué tal ustedes? ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. El aprendizaje esperado de esta sesión es: selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea y tiene como propósito analizar tramas, voces y fuentes literarias. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante la exposición de los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. ¿Recuerdan qué es la literatura latinoamericana contemporánea? ¿Quiénes son sus autores más reconocidos? ¿Y cuáles son las obras que los hicieron famosos? Vamos a verlo. Les cuento, a una de mis primas le encanta leer y me ha recomendado varias obras de escritores latinoamericanos que asegura son consideradas como universales. ¿Qué escritores latinoamericanos conocen? ¿Qué otras obras han leído? La literatura latinoamericana contemporánea abarca una gran cantidad de géneros, estilos, temas y autores. Es un mundo amplísimo. Entre sus manifestaciones durante el siglo XX, podemos encontrar estos tipos de poesía: vanguardista, social y coloquial. También está la novela regionalista, que tiene como tema la relación del hombre con la naturaleza, la novela de la Revolución Mexicana, la novela social indigenista o la novela de las dictaduras, todas con una temática centrada en los problemas políticos y sociales. ¿Por qué se le llama literatura latinoamericana? Porque se ha desarrollado en una misma región geográfica, que es América Latina, y contemporánea porque se ha escrito en los últimos 100 años. A inicios del siglo XX, por ejemplo, la poesía latinoamericana tuvo influencia de los movimientos vanguardistas europeos. Un autor muy importante de la poesía vanguardista latinoamericana es el peruano César Vallejo. Trilce es uno de sus poemarios más importantes. En él, el autor inventa neologismos, usa juegos de palabras, propone cambios en el uso de las letras mayúsculas y minúsculas y ordena los versos de forma lúdica para crear la idea de un mundo abierto y en movimiento, como en el siguiente poema. Tiempo, tiempo, mediodía estancado entre relentes. Bomba aburrida del cuartel a chica. Tiempo, 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 tiempo. Mañana, mañana, el reposo caliente aún de ser. Piensa el presente, guárdame para mañana, 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 mañana. El título Trilce es una palabra inventada. Puede ser un verbo, un adjetivo o un nombre, incluso. ¿A qué les suena? ¿Les gustaría leerlo? Un representante de la narrativa fantástica es Jorge Luis Borges. En sus cuentos aparecen mitos clásicos, referencias literarias, símbolos y conceptos, como el tigre, el espejo, la biblioteca, el laberinto.
Y los temas principales en su obra son el destino de los seres humanos, la muerte, el infinito y el tiempo cíclico. El Aleph es uno de sus cuentos más conocidos. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. ¿Qué creen que es el Aleph? ¿De qué tratará este cuento? La década de los 60 es un momento muy importante para la novela latinoamericana. Con la palabra boom, se nombra a un grupo de novelas y escritores que tuvieron un enorme éxito comercial y gran difusión más allá de las fronteras latinoamericanas, gracias a que renovaron las técnicas narrativas y mostraron nuevos puntos de vista en las obras. Entre 1961 y 1962 aparecen, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz, del mexicano Carlos Fuentes, Rayuela, del argentino Julio Cortázar, y La ciudad y los perros, del peruano Vargas Llosa, quien también ganó el Premio Nobel de Literatura en 2010. Y en 1967 se publica 100 años de soledad, del colombiano Gabriel García Márquez, otro ganador del Nobel de Literatura en 1982. Así comienza la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas, que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. García Márquez es un exponente de la corriente llamada realismo mágico. Las obras de esta corriente narran hechos insólitos, fantásticos o irracionales en un espacio o contexto realista, en el que lo sobrenatural forma parte de una realidad cotidiana. A partir de estas obras podemos conocer países, momentos históricos, personajes y, por supuesto, espacios imaginarios relacionados con el contexto en que se escribieron. Ahora leeré este libro, El laberinto de la soledad, ensayo del escritor Octavio Paz, que trata de la identidad de México y sus valores culturales. ¿Y ustedes? ¿Cuál van a leer? Adiós. Después de repasar qué es la literatura latinoamericana, sus movimientos literarios y autores más representativos, seguramente recuerdan que, al leer un texto narrativo, este tiene un inicio, desarrollo, clímax y desenlace. Probablemente han leído o escuchado que algunos textos rompen con esa línea y en ocasiones el final queda abierto a nuestra imaginación, como en la obra Aura de Carlos Fuentes, que tiene un final abierto y cuya trama es lineal. También, al leer un texto, se han preguntado quién cuenta la historia y por qué la cuenta de esa manera. La respuesta la encontrarán en las diferentes voces narrativas. Por otro lado, es probable que al contar una anécdota la narren desde su punto de vista, pero que alguien que presenció tal momento la narre desde el suyo. Bueno, lo mismo sucede en la literatura. Un personaje narra su vivencia de una manera y otro, quien lo presenció, de otra. Y finalmente, en algún momento de sus vidas, les han pedido que busquen un texto narrativo y en ocasiones no saben en qué tipo de fuente buscar la consulta. Esta sesión es para ayudarlos a resolver todas estas inquietudes. Lo primero que haremos será recordar las partes en las que se organiza una trama. La trama de una narración generalmente consta de estas partes. Inicio: introduce personajes, lugar, circunstancias que originan un conflicto. Desarrollo: muestra la serie de acciones que se encadenan para formar la historia. Clímax: es la parte de suspenso donde culmina el desarrollo. Desenlace: solución de conflicto. Estas partes de la trama son comunes en los textos narrativos, pero no siempre los escritores los usan de esa manera. Veamos de qué manera se pueden presentar las tramas de un relato. La trama de un relato puede organizarse en
trama lineal o cronológica en la que los sucesos siguen un estricto orden. Trama no lineal, en la que se rompe la cadena de causa-efecto entre los sucesos. Piensen en un texto que les haya gustado mucho y respondan a la siguiente pregunta. ¿La historia estaba narrada de forma lineal o no? Ahora veamos cómo se presentan los tipos de tramas en las narraciones. La secuencia en la trama lineal lleva un inicio, desarrollo y desenlace. En la no lineal, la secuencia de orden cronológico no tiene un orden establecido, pero tiene las partes establecidas por una trama. La presentación en la trama lineal es una estructura tradicional. Una cosa va llevando a la otra hasta el final. Y en la presentación de trama no lineal, por la manera en la que se presentan, ofrece mayor suspenso a lo narrado. Finalmente, los sucesos de la trama lineal se relatan de inicio a final, tal y como suceden, y los sucesos de la trama no lineal adelantan el conflicto o el desenlace. Para identificar la trama lineal, leamos un fragmento del cuento El Otro, escrito por Jorge Luis Borges, que es parte del libro El Hombre de Arena. El hecho ocurrió el mes de febrero de 1969, al norte de Boston, en Cambridge. No lo escribí inmediatamente porque mi primer propósito fue olvidarlo, para no perder la razón. Ahora, en 1972, pienso que si lo escribo, los otros lo leerán como un cuento, y con los años lo será tal vez para mí. Antes de continuar con la lectura, respondan a las siguientes preguntas. ¿Les parece que lleva un orden cronológico? ¿Quién está contando la historia? Veamos, continuemos con la lectura. Sé que fue casi atroz mientras duró, y más aún durante las desveladas noches que lo siguieron. Yo estaba recostado en un banco frente al río Charles. En la otra punta de mi banco, alguien se había sentado. Yo hubiera preferido estar solo, pero no quise levantarme enseguida para no mostrarme incivil. Con lo que leímos del fragmento, me di cuenta de que la historia lleva un orden cronológico, solo que no sé cómo vaya a terminar y eso me intriga un poco. ¿A ustedes no los intrigó? Continuemos leyéndolo en casa. Como observamos, la historia se narra de manera lineal, ya que inicia con el planteamiento, le sigue el desarrollo, clímax y desenlace. Nosotros solo leímos una parte del planteamiento, pero ustedes pueden continuar la lectura del cuento e identificar el clímax y desenlace. Muy bien, profesora. Ahora continuemos con los tipos de finales que existen. En el final abierto, la acción detonadora de un final es interrumpida. No se sabe cómo terminará el relato. El lector debe imaginar lo que sucederá. En el final cerrado, las dudas de la historia se aclaran con el final. Conocemos lo que depara el futuro a los personajes. La problemática planteada se resuelve totalmente. Los finales abiertos dan pauta a los posibles finales, los cuales hacen que nuestra imaginación vuele y se intuya cuál fue el destino de los personajes. A mí me gustan mucho los finales abiertos, ya que puedo recrear varios finales para una misma historia. Veamos un ejemplo de un final abierto en el texto El tiempo circular, escrito por Rafael Ábalos. Y para demostrar lo dicho, voy a hacer que retrocedamos 30 segundos, dijo oprimiendo un botón. He comprobado una teoría clave del pensamiento hindú. Encontré la fórmula exacta para demostrar que el tiempo es circular. Esta máquina que inventé comprobará que el tiempo se comporta de una manera semejante a un disco fonográfico, que se toca y vuelve a tocar hasta el infinito. En suma, con el objeto de ser un poco más precisos, se podría decir que el tiempo, en pequeños lapsos, se repite o comporta como un disco rayado. Y para demostrar lo dicho, voy a hacer que retrocedamos 30 segundos, dijo, oprimiendo un botón. He comprobado. Como vimos, este es un ejemplo de los finales abiertos. Las y los invito a que continúen leyendo textos de la narrativa latinoamericana y observen qué tipo de finales se encuentran en esas narraciones. Mientras leímos el cuento de
El otro, de Jorge Luis Borges, se realizó una pregunta, que fue, ¿quién está contando la historia? ¿Recuerdan? Sí, profesora. Y creo que la respuesta es que la historia está contada por el joven Borges, quien narra la historia en primera persona y por tal sería un narrador protagonista. Muy bien contestado, Leslie. Has dicho narrador protagonista. Veamos los tipos de narradores que existen. Narrador protagonista. El narrador está dentro de la historia y es un personaje que participa desde una perspectiva autobiográfica. Puede ubicarse de manera inmediata dentro de una narración. Como lo vimos en el cuento El Otro, escrito por Borges, nos percatamos de que el joven Borges cuenta cómo se encuentra con el viejo Borges y narra su experiencia. Leamos otro fragmento donde se encuentra un narrador protagonista. Balún Canán. No soy un grano de anís. Soy una niña y tengo 7 años. Los 5 dedos de la mano derecha y 2 de la izquierda. Y cuando me yergo puedo mirar de frente las rodillas de mi padre. Más arriba no. Me imagino que sigue creciendo como un gran árbol y que en su rama más alta está agazapado un tigre diminuto. Mi madre es diferente. Sobre su pelo tan negro, tan espeso, tan crespo, pasan los pájaros y les gusta y se quedan. Me lo imagino nada más. Nunca lo he visto. Rosario Castellanos. ¿Quién está narrando la historia? Quien narra la historia es una niña y esta nos cuenta cómo es que ve a sus padres. Muy bien, ahora veamos otro tipo de narrador. Narrador, observador o testigo. Este narrador sabe lo que está a su alcance y puede contar de manera parcial la historia. También observa sin dar juicio o intervenir en la narración. Es como cuando narran un partido de fútbol. Conocen solo lo que están viendo. Veamos un ejemplo de un narrador, observador o testigo. Crónica de una muerte anunciada. Fragmento. Lo vio desde la misma hamaca y en la misma posición en que la encontré postrada por las últimas luces de la vejez. Cuando volví a este pueblo olvidado, tratando de recomponer con tantas astillas dispersas en el espejo roto de la memoria. Apenas si distinguía las formas a plena luz, y tenía hojas medicinales en las sienes para el dolor de cabeza eterno que le dejó su hijo la última vez que pasó por el dormitorio. Gabriel García Márquez. En este fragmento, el narrador vuelve para contarnos la historia de lo que había sucedido en ese pueblo, tal como el título de la novela lo dice. Esta es la crónica de un suceso reconstruido desde su forma literaria. Así es. Ahora, profesora, ¿cuál es el narrador omnisciente? El narrador omnisciente es aquel que todo lo sabe y narra la historia desde la tercera persona, es decir, ella, ellos. El narrador omnisciente conoce todo de los personajes y es utilizado en la mayoría de los textos narrativos. Entonces tenemos que existen tipos de narradores que son protagónicos, observadores o testigos y omniscientes. Conozcamos ahora los tipos de perspectiva que se usan en la voz narrativa. Es importante saber que el ángulo de observación que decide el autor le da forma al texto y determina lo que el autor quiere contarle al lector o destinatario. Es como cuando ustedes relatan un suceso. Por ejemplo, el día en que le ganaron una carrera en el parque a su amiga o amigo. Lo contarán desde el punto de vista de ustedes que fueron los que ganaron. Pero si lo contara su amiga o amigo vencido, la historia sería diferente, ¿verdad, profesora? Así es. Los autores deciden la perspectiva que le darán a su historia según el punto de vista de lo que se quiere contar. Veamos los tipos de perspectivas. Perspectiva de la trama. Es la forma que se selecciona lo que se quiere contar y hasta dónde debe de narrar. Perspectiva del personaje. Esta puede ser la de una persona, un objeto o un ser fantástico y también cumple la función de narrador. La perspectiva del lector. Aquí se integra lo que cuenta el narrador y la interpretación que hacemos como lectores de la trama. Veamos algunos ejemplos donde podemos reconocer la perspectiva que los autores decidieron usar para contarnos la historia.
Hubo un tiempo en que yo pensaba mucho en los axolotl. Iba a verlos al acuario del jardín de Esplantes y me quedaba horas mirándolos, observando su inmovilidad, sus oscuros movimientos. Ahora soy un axolotl. En este fragmento del cuento Axolotl, escrito por Julio Cortázar, vemos que la voz narrativa es la del personaje cuando él ya se ha convertido en un axolotl. Veamos otro ejemplo. A imagen y semejanza. Fragmento. Era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante, la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Mario Benedetti. Como observamos, la historia se cuenta desde una voz que observa a la hormiga, la cual se encuentra en una situación particular, un terrón de azúcar que le intercepta el paso. Como vimos, ambos autores usaron diferentes puntos de perspectiva para narrar las historias. Estos cuentos tienen una narración interesante y me dan ganas de leerlos completos, solo que no sé qué tipo de fuentes de consulta los puedo encontrar. Estos textos los pueden encontrar en las fuentes literarias. No olviden que una fuente literaria, como su nombre indica, es un texto que puede ser una novela, una antología de cuentos, un libro de relatos, una obra de teatro, que tomamos como referencia o base del tipo de búsqueda que necesitamos. Antes de continuar con la explicación de las fuentes literarias, recordemos los tipos de fuentes que existen. Las primarias son información nueva y original de creación propia como libros, informes técnicos, diarios, antologías, revistas de investigación científica de institutos y universidades. Por ejemplo, si tomamos la novela más reciente de nuestro autor o autora favorito, las secundarias son información organizada, elaborada, análisis, extracción o reorganización que se sirve de las fuentes primarias, libros o artículos que interpretan otros trabajos o investigaciones, bibliografías, antologías, enciclopedias, directorios, catálogos. Por ejemplo, si tomamos uno de los tomos de la Enciclopedia de la Abuela. Las terciarias son textos o información muy tratada y obtienen su información de fuentes terciarias. Se presenta como bibliografías de bibliografía, obra de consulta y referencias. Después de haber leído los tipos de fuentes, ya sé en dónde buscar los cuentos latinoamericanos que llamaron mi atención para leerlos completos, y serían las fuentes primarias. Profesora, ¿y para qué nos sirven las fuentes literarias? Veamos la siguiente información. Las fuentes literarias sirven para dar ejemplos de los tipos de ambiente, narrador, personajes, historias. Exponer acerca de su época, tema, trama, género. Por ejemplo, si leemos una novela de época, podemos tomar nota de cómo se vivía en ese entonces. Para hacer una reseña, resumen, exposición, mapa mental. Para adaptarla a un guión, comparar temas. Para disfrutar. Como vimos, las fuentes literarias pueden ser útiles para varios propósitos. En este caso, para poder hacer el análisis literario de un cuento, donde tengamos que identificar si es una trama lineal o no lineal, si el final es abierto o cerrado, o para observar el tipo de narrador y su perspectiva narrativa. Por ello, es importante que siempre busquemos el texto completo y lo leamos con calma para poder identificar todo lo visto en esta sección. Buscaré en una biblioteca digital los cuentos que me llamaron la atención y así poner en práctica lo visto hoy, maestra. Los invito a que lean un cuento o novela de la narrativa latinoamericana completo e identifiquen si contiene una trama lineal o no lineal, el tipo de final, al igual que la voz narrativa y su perspectiva. En esta sesión vimos el aprendizaje esperado. Selecciona, lee y comparte cuentos o novelas de la narrativa latinoamericana contemporánea, con el propósito de analizar tramas, voces
y fuentes literarias para complementar lo visto en esta sesión. Sigamos leyendo los textos de narrativa latinoamericana que vienen en su libro de texto de lengua materna. Si tienen la posibilidad, pueden buscar páginas en internet donde puedan encontrar bibliotecas digitales, a fin de que continúen leyendo este tipo de narraciones para poner en práctica lo que vimos hoy. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos estado caminando con la literatura latinoamericana. ¡Hasta la próxima!